Que Dios os bendiga a todos, mis queridos amigos y hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de vosotros. Quería pediros por favor que me acompañéis en Marcos 5, del versículo 1 en adelante, donde nos dice la palabra de Dios que Jesucristo y sus discípulos fueron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salieron de la barca, dice la palabra de Dios que enseguida vino a su encuentro un hombre de los sepulcros con un espíritu inmundo que tenía su morada allí entre los sepulcros. Y nos dice la palabra de Dios que nadie podía atarle ni aun con cadenas, pues cuando le ataban con cadenas y con grillos, éste las destruía. Dice la palabra de Dios que este hombre se acercó a ellos corriendo y clamándole al Señor, diciéndole: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesucristo le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesucristo le preguntó: ¿cómo te llamas? Y el espíritu inmundo respondió: Legión me llamo, porque somos muchos. Cuando vieron estos espíritus inmundos que nada tenían que hacer contra Jesucristo, le suplicaron que les permitiera salir de aquel hombre y meterse en un hato de cerdos que estaban ahí cerca apacentando. Jesucristo, dice la palabra de Dios, que le permitió a estos espíritus entrar en los cerdos. Cuando entraron en los cerdos, dice la palabra de Dios, que inmediatamente estos se despeñaron y acabaron cayendo en el mar. Cuando las personas que cuidaban aquellos cerdos vieron todo lo que había pasado, fueron a los campos y a la ciudad a contar lo que había sucedido. Cuando las personas de la región fueron a ver qué es lo que había pasado, se encontraron a este hombre que por mucho tiempo había sido atormentado por los espíritus. Dice la palabra de Dios que lo encontraron ahí sentado, en su sano juicio. Dice que las personas de aquella región tuvieron miedo al ver lo que había sucedido y le rogaron a Jesucristo que abandonara aquel lugar. Cuando Jesucristo se iba a montar en la barca para abandonar el lugar, dice que la persona que había sido poseída por todos estos de espíritus inmundos quería seguir a Jesucristo y le preguntó si podía seguirle, mas Jesucristo le dijo: no te permito que me sigas. Lo que tienes que hacer es ir a donde tú vives, donde las personas te conocen y dar testimonio de lo que el Señor ha hecho contigo. Dice la palabra de Dios que este hombre fue a dar testimonio a Decápolis, donde él vivía, y a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él, y que todas las personas de aquel lugar se maravillaban con lo que este hombre testificaba. Vemos aquí una persona que había tenido un encuentro auténtico con Dios, que había sido libertada por Jesucristo. Este hombre ciertamente había pasado de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Había sido restaurado, redimido, bendecido en gran manera. Y este hombre, inmediatamente de que esto sucedió, fue a testificar, pues el Señor así se lo dijo. Ciertamente todos tenemos el llamado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero tenemos que ver y entender que los tiempos de cada uno son diferentes. Dios tiene un trato personal con todos y cada uno de nosotros, y cada uno tendremos un tiempo y un cometido. Pues veréis, podemos leer un poco más adelante. En Marcos 1, del versículo 40 en adelante, nos cuenta la palabra de Dios que vino a Jesucristo un leproso, que rogándole e hincando su rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Jesucristo, teniendo misericordia de él, nos dice la palabra de Dios, que extendió su mano, le tocó y dijo: sí quiero. Nos cuenta la palabra de Dios que inmediatamente este hombre fue sanado. Mas Jesucristo le dijo: no digas nada a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrécele por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Veréis, esta persona fue sanada. Tuvo un encuentro con Jesucristo y en el mismo momento de tenerlo, esta persona fue bendecida, fue sanada. Pasó de su enfermedad a la sanidad en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, Jesucristo no le permitió ir y testificar lo que él había hecho en su vida, sino que le dijo que se presentara delante de los sacerdotes e hiciera como Moisés mandaba en la ley. Veréis, vemos que en la ley Moisés mandaba, y esto lo podemos leer en Levítico 14, del versículo 2 en adelante, que la ley para un leproso, cuando éste era limpiado, era que tenía que ser traído delante del sacerdote, y éste saldría fuera del campamento y lo examinaría, y si viere que éste realmente había sido sanado, el sacerdote mandaría luego que tomase en purificación 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, y grana e hisopo. Había todo
un ritual de purificación y de comprobación si esto que había pasado era verdad. Aquí vemos cómo Jesucristo es sanado. Sin embargo, posterior a esto, este hombre debía de tener un trato, debía de pasar un proceso antes de poder testificar, antes de poder ir y que hablar del Evangelio a las demás personas de su entorno. Y es que así mismo nos pasa. Habrá personas que en el momento que tienen ese encuentro con Dios y son transformadas, pueden ir y testificar. Habrá otras personas que deban ser procesadas, que deban ser tratadas por nuestro Señor antes de ir y ser testigos y testificar como orgullosos testigos de la gracia de Dios. Podemos leer en Marcos 8 que Jesucristo fue a Bethsaida y allí le trajeron a un hombre ciego y éste le rogaba que le tocase. Entonces, Jesucristo mandó que le trajeran. Cuando éste tuvo un encuentro con nuestro Señor, dice que escupió en sus ojos, le tocó y le preguntó si veía a este hombre. Este hombre le dijo, veo hombres como árboles. Así que Jesucristo volvió a tocarle y le volvió a preguntar y este hombre dio testimonio de que veía perfectamente a las personas que tenían de lejos. Jesucristo le envió a su casa diciéndole, no entres en la aldea ni le digas nada a nadie de la aldea. Aquí vemos cómo esta persona no fue inmediatamente sanada, no fue inmediatamente transformada, sino que tuvo un trato con el Señor. Primeramente vio borroso y luego pudo ver con claridad. Así podemos ver muchas personas cuando tienen un encuentro con Dios que no son transformadas en ese momento, sino que pasan por un proceso hasta ser completamente sanadas, restauradas y bendecidas. A este también el Señor le prohibió ir a la aldea, le prohibió hablar, porque no era el momento. Le dijo, ves a tu casa, sí, pero no hables con nadie. Mantente en silencio. Veréis, tan malo es tener que hablar y no hacerlo, como no tener que hablar y hacerlo. Y es que nosotros debemos de movernos en la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor. Y nosotros debemos de alinearnos con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero para nosotros poder hacer eso, tenemos primeramente que conocer los tiempos. ¿Cuáles son los tiempos? Y es que es muy importante conocer el tiempo del Señor. Muchos queremos hacer las cosas deprisa y corriendo, pues nos hemos maravillado de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero Dios nos dice, espera, no es el momento, tengo que procesarte, tengo que tratarte. Tienes que madurar y crecer antes de testificar, antes de hablar a los demás de lo que he hecho en tu vida. ¿Por qué esto es así? A nosotros no nos compete el por qué, sino el obedecer. Pues a Dios no se le entiende, a Dios se le debe obedecer. Y cuando yo obedezco a Dios y vivo bajo su voluntad buena, agradable y perfecta, vivo sometido a sus tiempos y me alineo con su propósito, todo es perfecto. Y tenemos que saber y descansar en que Dios tiene el control de todo y de todos. Habrá otros que inmediatamente el Señor les mande a predicar, les mande a testificar, les mande a contar a los demás, sean utilizados por el Señor en aquel mismo momento para bendecir a otras personas. Pero ya sea que tengamos que ir inmediatamente a hacer la voluntad de Dios, que debamos ser procesados o que debamos de esperar, sea como fuere. Dios tiene un plan para todos y cada uno de nosotros y el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros es perfecto. Yo no puedo querer tomar atajos o querer hacer las cosas a mi manera, sino debo de esperar y ser guiado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y es que debemos de saber que cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, que cuando nosotros somos redimidos, perdonados, restaurados, sanados por Jesucristo, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, nosotros pasamos de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, y el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios viene a convencernos del juicio y del pecado, pero también viene a guiarnos, a marcarnos el camino, a enseñarnos los tiempos, a revelarnos la palabra y la voluntad que Dios tiene para nosotros. Y es ahí donde yo debo de moverme, en la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Y debo de conocer los tiempos, pues tan malo es ir y hablar sin haber sido enviado, como no ir ni hablar cuando soy enviado.
Así que tengamos esa relación, esa comunión con Dios. Y yo la tendré cuando yo leo la palabra de Dios, cuando yo le busco en oración, cuando yo paso tiempo con el Señor, cuando yo paso tiempo con alguien, conozco a alguien y conozco su voluntad. Así cuando yo paso tiempo con el Señor, conozco al Señor y conozco su voluntad. Y de esto se trata, de conocer a Dios, movernos en sus tiempos, caminar en su voluntad, alinearnos con su propósito. Que Dios os bendiga a todos, mis queridos amigos y hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo os acompañe a todos, donde quiera que vayáis.